Amados hermanos y hermanas, en la actualidad escuchamos constantemente que debemos ser cordiales con todos, que siempre hemos de estar dispuestos a tender la mano, que debemos recibir a los demás sin restricciones. Pero, ¿alguna vez han sentido que han entregado tanto que ya no les queda nada más por ofrecer? ¿Se han preguntado si realmente están auxiliando a los demás de la manera en que Dios desea que lo hagan? Hoy reflexionaremos sobre una verdad esencial. La bondad no se trata simplemente de dar sin medida, sino de actuar con sensatez y bajo la guía del Señor. La bondad es una virtud que refleja el propio carácter de Dios. Es un fruto del Espíritu, una señal de aquellos que caminan en su presencia. Las Escrituras nos exhortan a amar al prójimo, a mostrar compasión, a socorrer a los débiles y a hacer luz en medio de las tinieblas. Sin embargo, aunque la bondad es algo que complace a Dios, también demanda discernimiento. No todos los que se acercan con las manos extendidas tienen intenciones puras. No todos los que buscan nuestro favor lo hacen con sinceridad. Y si no somos precavidos, nuestra generosidad puede ser malinterpretada, nuestra compasión puede ser aprovechada y nuestro amor puede ser despreciado por aquellos que no lo valoran. Jesús mismo fue la máxima manifestación del amor y la gracia. Sanó a los enfermos, acogió a los marginados y perdonó a los pecadores, pero jamás fue ingenuo. Veía más allá de las apariencias, discernía los corazones y no se dejaba engañar por aquellos que solo lo seguían por interés. Conocía las intenciones de las multitudes, comprendía quiénes anhelaban la verdad y quiénes solo querían manipular y obtener beneficios. Su bondad nunca fue ingenua, su compasión jamás estuvo separada de la prudencia. Muchos hemos aprendido que debemos ser amables con todos, dar sin cuestionar, decir siempre que sí y jamás rechazar a nadie. Pero esa no es la bondad bíblica, eso no es amor genuino. Eso es simplemente complacer a las personas y tratar de agradar a todos terminará robándote la paz, arrebatando tu gozo y dejándote exhausto, cargando pesos que Dios nunca te pidió llevar. Existe una gran diferencia entre ser bondadoso y ser utilizado. Hay una gran diferencia entre amar a las personas y permitir que te manipulen. Cuando el enemigo busca destruir a alguien, rara vez lo hace con un ataque frontal. En su lugar, envía personas que se aprovechan de su nobleza, individuos que drenan su energía emocional, espiritual e incluso financiera. Personas que fingen amistad, pero cuyo verdadero propósito es beneficiarse de su generosidad. Por esta razón, el discernimiento es imprescindible. Dios nos llama a amar, pero no a ser ciegos. Nos invita a ser compasivos, pero no a permitir que nos pisoteen. Nos anima a ayudar, pero no a fomentar la irresponsabilidad. Jesús les dijo a sus discípulos: «Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas». Esto significa que, aunque nuestros corazones deben mantenerse puros, nuestras mentes deben ser perspicaces. Debemos ser amables, pero no ingenuos. Debemos amar, pero no ser insensatos. Hay ocasiones en las que decir no es el acto más amoroso que podemos realizar. Hay momentos en los que alejarse de una relación tóxica es la decisión más prudente. Hay circunstancias en las que negarle nuestra generosidad a alguien que se niega a cambiar no es un acto de crueldad, sino de sabiduría. Algunas personas no buscan ayuda, sino control. Algunas personas no anhelan amistad, sino ventaja. Algunas personas no aprecian la bondad, sino que la exigen como si fuera su derecho. Y si continúas entregando sin discernimiento, terminarás vacío, agotado y apartado del propósito que Dios tiene para tu vida. Jesús no sanó a todos, no respondió cada interrogante, ni concedió todas las peticiones. Él entregó lo necesario en el momento adecuado
y a aquellos cuyos corazones estaban dispuestos a recibirlo. Ahora, obsérvate a ti mismo. ¿Existen personas en tu vida que solo te buscan cuando necesitan algo? ¿Tienes relaciones en las que siempre das, siempre sacrificas, siempre sirves, pero jamás recibes nada a cambio? ¿Te descubres diciendo que sí constantemente, aun cuando en lo más profundo de tu ser sabes que deberías negarte? Eso no es lo que Dios desea para ti. La verdadera bondad está cimentada en la prudencia. El amor opera dentro de límites saludables y el discernimiento te permite ver más allá de las palabras hasta la verdadera intención del corazón. Dios te ha otorgado un propósito, te ha confiado una misión, pero si dedicas tu vida a intentar complacer a todos, a estar siempre disponible para cualquiera, a suplir cada necesidad que se cruce en tu camino, jamás lograrás cumplir el plan que Él tiene para ti. A veces, lo más trascendental que puedes hacer es alejarte. A veces, el acto más amoroso que puedes realizar es decir que no. En ocasiones, lo más piadoso que puedes hacer es establecer límites y mantenerte firme en ellos. El mundo te dirá que amar significa jamás rechazar a nadie, pero la palabra de Dios nos enseña a proteger nuestro corazón. La sociedad insiste en que la bondad consiste en dar sin restricciones a todo aquel que lo solicite, pero las Escrituras nos exhortan a administrar sabiamente nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra energía. El mundo nos hace creer que ser una buena persona significa sacrificarse por completo por los demás, pero la Biblia nos revela que incluso Jesús se apartaba de las multitudes para orar, descansar y pasar tiempo a solas con el Padre. Si Jesús estableció límites, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? Si Jesús se alejó de quienes solo querían aprovecharse de Él, ¿por qué habríamos de permitir que otros nos utilicen sin discernimiento? Si Jesús supo cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo dar y cuándo retener, cuándo permanecer y cuándo partir, ¿por qué no seguir su ejemplo? La bondad es una manifestación del carácter de Dios, pero el discernimiento es imprescindible. Jesús recorrió esta tierra como el modelo perfecto de amor, gracia y compasión. Tocó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y acogió a aquellos que la sociedad había rechazado. Su corazón desbordaba misericordia por los perdidos y los quebrantados, mostrando un amor que el mundo jamás había experimentado antes. Pero, a pesar de toda su ternura, Jesús no era débil. Dio con generosidad, pero también estableció límites. Muchos creen que ser bondadoso significa aceptar todas las peticiones, estar siempre disponible y jamás apartarse de nadie. Sin embargo, Jesús no vivió de esa manera. Él estuvo completamente entregado a su misión y no permitió que las exigencias de los demás lo distrajeran del propósito que su Padre le había encomendado. Hubo momentos en los que se retiró de la multitud, ocasiones en las que se negó a realizar milagros solo para demostrar su poder, y situaciones en las que confrontó con la verdad, aun cuando eso resultó ofensivo para algunos. Su bondad no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la voluntad de Dios. Los evangelios nos relatan que grandes multitudes lo seguían a donde iba, cada una con sus necesidades, enfermedades y anhelos de milagros. Sin embargo, Jesús no siempre permaneció entre la gente. Se apartaba a lugares solitarios para orar, tomaba tiempo para estar a solas con su Padre. No permitió que las expectativas humanas dirigieran su agenda. Sabía que su fortaleza provenía de su comunión con Dios, y eso era su máxima prioridad. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó apartarse para orar y descansar, ¿cuánto más nosotros? También hubo ocasiones en las que Jesús se negó a interactuar con aquellos de corazón endurecido. Los fariseos intentaban atraparlo con sus preguntas.
tergiversando sus palabras con la intención de desacreditarlo. Pero Jesús no desperdició su tiempo en debates con quienes no tenían un deseo genuino de conocer la verdad. Respondió cuando lo consideró apropiado y guardó silencio cuando detectó intenciones deshonestas. Su bondad no significaba que tolerara la manipulación o permitiera que otros definieran su misión. Uno de los ejemplos más impactantes de cómo Jesús estableció límites se encuentra en su trato con quienes lo seguían. Cuando un joven rico se acercó a él en busca de la vida eterna, Jesús le dijo que vendiera sus posesiones y lo siguiera. El joven se marchó con tristeza, pues no estaba dispuesto a renunciar a su riqueza, y Jesús no lo detuvo. No rebajó el estándar ni intentó persuadirlo. Le ofreció la oportunidad, pero cuando el joven la rechazó, Jesús lo dejó ir. Jesús también puso límites con aquellos más cercanos a él. Cuando Pedro, uno de sus discípulos, intentó apartarlo de su propósito, no permitió que el lazo emocional lo desviara de su llamado. Otro ejemplo se encuentra cuando visitó su pueblo natal, Nazaret. Sus habitantes lo conocían desde su infancia y no podían aceptar que él fuera el Mesías. Debido a su incredulidad, Jesús no realizó muchos milagros en ese lugar. No forzó a nadie a creer. En cambio, se trasladó a otras ciudades donde los corazones estaban dispuestos a recibirlo. Su bondad no significaba quedarse donde no era bienvenido. Incluso en su sacrificio final, Jesús demostró absoluto control sobre su misión. Cuando estuvo ante Pilato, acusado injustamente y ridiculizado, no se defendió. Permaneció en silencio y eligió someterse a la voluntad del Padre en lugar de ceder ante la presión de la multitud. Su bondad no era debilidad, sino poder bajo control. Demasiadas veces confundimos la bondad con una disponibilidad sin límites. Creemos que ser una buena persona implica nunca decir que no, nunca distanciarnos, nunca establecer fronteras. Pero Jesús nos enseña otro camino. Amó a las personas, pero no permitió que sus expectativas lo dominaran. Sanó a muchos, pero no a todos. Habló la verdad, pero no obligó a nadie a aceptarla. Si Jesús estableció límites, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? Si Él supo cuándo apartarse, cuándo callar y cuándo decir que no, ¿no deberíamos seguir su ejemplo? La bondad es un reflejo del amor de Dios, pero debe estar guiada por la sabiduría. Jesús fue bondadoso, pero estableció límites. No todo el que sonríe tiene intenciones puras. No todo el que ofrece ayuda lo hace con amor. En este mundo hay quienes pronuncian palabras hermosas, pero cuyos corazones están llenos de engaño y egoísmo. Por eso, el discernimiento es crucial. La Biblia nos advierte repetidamente que seamos vigilantes, que actuemos con prudencia, que pongamos a prueba los espíritus y protejamos nuestro corazón del engaño. Incluso Jesús, lleno de amor y compasión, no se confió a todos. El Evangelio de Juan nos dice que muchos creyeron en él debido a los milagros que realizaba, pero Jesús no se entregó a ellos porque conocía la verdadera naturaleza de sus corazones. Sabía que algunos lo seguían por razones equivocadas. Algunos querían aprovecharse de él para su propio beneficio, mientras que otros solo anhelaban su poder, sin interés en una transformación genuina. Había quienes aparentaban estar con él, pero en realidad estaban en su contra. Judas Iscariote caminó junto a Jesús, escuchó sus enseñanzas e incluso compartió su mesa, pero al final lo traicionó por 30 piezas de plata. Judas tenía la apariencia de un discípulo, actuaba como tal, pero su corazón estaba lejos de Dios. Seguía a Jesús, pero sus intenciones nunca fueron puras. No buscaba una devoción sincera, sino su propio beneficio. Los fariseos, los líderes religiosos de aquella época,
Hablaban con elocuencia sobre Dios, pero sus corazones estaban llenos de arrogancia e hipocresía. Se mostraban como hombres justos, pero detrás de esa fachada religiosa albergaban un deseo insaciable de control y poder. Conspiraron contra Jesús, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque él representaba una amenaza para su posición. Fingían buscar la verdad, pero en realidad solo buscaban la manera de atraparlo. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de personas cuyas intenciones no eran lo que parecían. Dalila susurraba palabras de amor a Sansón, pero en su corazón planeaba traicionarlo. Ganó su confianza solo para entregarlo en manos de sus enemigos. Su amabilidad era un disfraz, su afecto una herramienta de manipulación. No todo el que habla con dulzura tiene un corazón sincero. No todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Incluso entre aquellos que aparentan hacer el bien, puede haber engaño. Jesús advirtió sobre los lobos disfrazados de ovejas, aquellos que parecen inofensivos, pero en su esencia son peligrosos. Vienen con palabras halagadoras, hacen promesas, parecen amables y serviciales, pero sus verdaderas intenciones permanecen ocultas. Buscan aprovecharse, engañar y controlar. Y si no tenemos cuidado, si no buscamos la sabiduría, podemos caer en su trampa. El mundo está lleno de personas que fingen ser algo que no son. Algunos te sonreirán en el rostro, pero hablarán contra ti a tus espaldas. Algunos te ofrecerán su amistad, no porque realmente les importes, sino porque pueden obtener algo de ti. Algunos dirán que te aman, pero solo mientras puedan usarte. Y el mayor peligro es que, sin discernimiento, podríamos no reconocerlos hasta que sea demasiado tarde. Por eso, Jesús nunca nos llamó a ser ingenuos. No nos dijo que confiáramos ciegamente. Nos llamó a amar, sí, pero también a estar atentos. Nos enseñó a ser bondadosos, pero también a ser prudentes. Amar no significa permitir que nos engañen. Ser amables no significa tolerar la manipulación. Muchos han sido heridos, no porque les faltara amor, sino porque les faltó sabiduría. Dieron su confianza demasiado rápido, ignoraron las advertencias, asumieron que todos tenían el mismo corazón que ellos. Pero no todos tienen buenas intenciones. Algunas personas entran en tu vida solo para quitarte, para drenar tus fuerzas, para manipularte. Y cuando han conseguido lo que querían, se van. Algunos construyen relaciones solo para su propio beneficio. Algunos hablan de lealtad, pero nunca han tenido la intención de quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Aún dentro de las iglesias, dentro de las familias, incluso entre aquellos que dicen caminar con Dios, hay quienes no tienen su corazón en el lugar correcto. Algunos predican no para la gloria de Dios, sino para recibir el aplauso de los hombres. Algunos dan, no por amor, sino para ser vistos. Algunos dicen seguir a Cristo, pero sus acciones cuentan otra historia. Dios no nos llama a vivir con miedo, pero sí nos llama a caminar en sabiduría. Debemos orar por discernimiento. Debemos pedir ojos que vean más allá de las apariencias. Debemos ser guiados por el Espíritu para no caer en las trampas de aquellos que no buscan nuestro bien. No todos los que entran en tu vida son enviados por Dios. Algunos son distracciones, algunos son pruebas, algunos son enviados por el enemigo mismo para apartarte de tu propósito. Jesús siempre supo quién estaba verdaderamente con él y quién estaba en su contra. Aunque intentaran disfrazarse, nunca permitió que el engaño de otros interfiriera con su misión. No se entregó a quienes no tenían un corazón sincero. Amó a todos, pero no era ajeno a la realidad de la naturaleza humana. Si Él, en su perfección, ejerció tal sabiduría, ¿cuánto más la necesitamos nosotros?
Buscar la aprobación de los demás es una trampa en la que muchos caen sin darse cuenta. Todo comienza con buenas intenciones, un deseo genuino de ser amable, de ayudar, de evitar conflictos. Pero, con el tiempo, esa necesidad de agradar se convierte en una carga pesada que roba la paz, la alegría y el propósito de vida. La obsesión por ser aceptado, por no decepcionar a nadie, puede, poco a poco, tomar el control de una persona, llevándola a vivir conforme a las opiniones y expectativas de los demás, en lugar de hacerlo conforme a la voluntad de Dios. La Escritura advierte sobre el riesgo de temer a los hombres, señalando que es una trampa. Cuando alguien vive para satisfacer a otros, queda atrapado en un ciclo interminable de búsqueda de validación. Cada decisión se toma con base en cómo reaccionarán los demás. Cada palabra se mide por el temor de generar incomodidad. Cada acción se moldea por el anhelo de ser aceptado. En lugar de vivir en la libertad que Cristo nos otorgó, estas personas se convierten en prisioneras de la opinión ajena. En vez de seguir a Dios con determinación, vacilan preocupadas por lo que puedan decir. Incluso Jesús, quien estaba lleno de gracia y verdad, jamás intentó agradar a todos. Habló con valentía, aun cuando sus palabras incomodaron a los líderes religiosos de su época. Realizó milagros no para ganar fama, sino para manifestar el poder de Dios. No modificó su mensaje para hacerlo más atractivo a las multitudes. De hecho, cuando muchos consideraron sus enseñanzas demasiado exigentes y se alejaron, no fue tras ellos para suavizar su discurso. Se mantuvo firme en su propósito sin importar quién lo aceptara o rechazara. Sin embargo, aquellos que buscan continuamente la aprobación de otros viven con el temor al rechazo. Les resulta difícil decir no, no porque no quieran, sino porque temen decepcionar a alguien. Permanecen en silencio cuando deberían expresarse porque tienen miedo de generar disgusto. Se sobrecargan, entregándose sin descanso, aceptando todo aun cuando están agotados y al borde del colapso. Y en ese proceso terminan perdiéndose a sí mismos. Sus propias necesidades, sus convicciones y su propósito quedan relegados a un segundo plano ante las demandas de los demás. Uno de los mayores riesgos de tratar de complacer a todos es que conduce a la indulgencia con el pecado. Cuando alguien prioriza más la aceptación de las personas que la obediencia a Dios, comienza a hacer pequeñas concesiones. Acepta cosas que antes rechazaba con firmeza. Adapta sus valores para encajar. Tolera lo incorrecto con tal de evitar conflictos. Suaviza la verdad para no incomodar y con el tiempo se aleja cada vez más del camino recto. Todo por miedo a lo que pensarán los demás. Los líderes religiosos en tiempos de Jesús cayeron en esa trampa. La Escritura nos dice que muchos de ellos creían en él, pero no se atrevían a confesarlo abiertamente porque temían ser expulsados de la sinagoga. Preferían la aprobación de los hombres antes que la de Dios. Sabían la verdad, pero su anhelo de aceptación los mantenía en silencio. Esto es lo que ocurre cuando el deseo de agradar a otros domina la vida. Silencia la verdad, debilita la convicción y hace que una persona valore más su reputación que su relación con el Señor. Otro peligro de vivir para satisfacer a los demás es que genera resentimiento. Alguien que constantemente intenta hacer felices a todos terminará dándose cuenta de que eso es imposible. No importa cuánto se esfuerce, siempre habrá alguien insatisfecho. Con el tiempo, su corazón se llena de amargura. Se sienten no valorados, usados, tomados por sentado. Se desgastan bajo cargas que nunca debieron llevar. Lo que inició con buenas intenciones se transforma en agotamiento. Lo que comenzó como amor se convierte en frustración.
Jesús nunca llamó a sus seguidores a ser complacientes con los demás, sino a tomar su cruz y seguirlo, aun cuando eso implicara perder la aprobación del mundo. Él advirtió que seguirlo traería oposición, que algunos los rechazarían, que enfrentarían críticas y persecución. Pero también prometió que aquellos que buscan primero el reino de Dios hallarán el verdadero propósito, la auténtica alegría y la paz genuina. Vivir dependiendo de la aceptación de las personas es un ciclo sin fin. Un día te elogian, al siguiente te critican, un día te aplauden, al siguiente te dan la espalda. Las opiniones humanas son inestables, pero Dios jamás cambia. Cuando una persona decide vivir para Dios, en lugar de vivir para complacer a los demás, experimenta verdadera libertad. Ya no siente la carga de ajustarse a las expectativas de todos. Ya no vive con la presión de intentar ser todo para todos. Camina en paz, porque su valor no depende de lo que otros digan, sino de lo que Dios ha declarado. El problema de buscar la validación de los hombres es que desvía a la persona de su auténtico propósito, la mantiene atrapada en el miedo, distraída por las opiniones externas y exhausta de intentar cumplir con expectativas inalcanzables. Pero Dios no nos diseñó para vivir anhelando el reconocimiento humano, nos formó para vivir para Él. Cuando Jesús envió a sus discípulos al mundo, les dio tanto una advertencia como una misión. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, astutos como serpientes y sencillos como palomas. Estas palabras no fueron pronunciadas al azar. Jesús estaba llamando a sus seguidores a un balance entre la precaución y la integridad, entre la sagacidad y la transparencia. Él sabía que el mundo no siempre sería benevolente, que sus discípulos enfrentarían engaños, resistencia e incluso persecución. Pero no les pidió que fueran ingenuos, ni tampoco que se volvieran fríos y despiadados. Les mostró un camino intermedio, una vida guiada por la inteligencia espiritual y la rectitud moral. Ser astuto como una serpiente implica tener discernimiento. Una serpiente no se desplaza sin cautela, analiza su entorno, es prudente y estratégica, no malgasta su energía en enfrentamientos innecesarios, pero sabe cuándo actuar y cuándo mantenerse inmóvil. Jesús quería que sus discípulos caminaran por el mundo con esa misma agudeza. Sabía que habría quienes tratarían de engañarlos, de tergiversar sus palabras, de fingir ser aliados cuando en realidad eran adversarios. Por eso les advirtió que no confiaran sin reservas, que no se expusieran al peligro sin reflexionar, que no fueran fácilmente influenciables. La verdadera sabiduría radica en entender la realidad de la naturaleza humana. No todos tienen intenciones puras, no todos hablan con sinceridad. Hay quienes se presentan como amigos, pero en realidad buscan su propio beneficio. Hay quienes aparentan justicia, pero en su interior albergan orgullo y ambición. Los fariseos de la época de Jesús fueron un claro ejemplo de esto. Vestían ropajes de líderes religiosos, hablaban con las escrituras, pero sus corazones estaban llenos de hipocresía. Buscaban tender trampas a Jesús, tergiversar su mensaje, hallar cualquier pretexto para condenarlo. Sin embargo, Jesús veía más allá de sus apariencias, nunca cayó en sus artimañas, porque poseía la sabiduría del cielo. Las Escrituras advierten repetidamente sobre el engaño. En Proverbios se nos dice que el ingenuo cree todo lo que oye, pero el prudente examina bien su camino. Pablo advierte en sus cartas que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que significa que no todo lo que aparenta ser bueno proviene de Dios. Muchas personas han sido apartadas del camino correcto por falta de discernimiento. Han seguido a líderes carismáticos que hablaban con elocuencia, pero los alejaban de la verdad.
Han depositado su confianza en personas que parecían bondadosas, pero que con el tiempo revelaron intenciones egoístas y destructivas. Jesús sabía que esto ocurriría, por eso instruyó a sus discípulos a ser prudentes. Pero la astucia, por sí sola, no es suficiente. Por eso también les dijo que fueran sencillos como palomas. La paloma simboliza la pureza, la sinceridad, un corazón libre de doblez. Hay quienes, al descubrir la maldad en el mundo, reaccionan con amargura, se endurecen, se vuelven desconfiados e incapaces de amar o confiar. Pero Jesús no llamó a sus seguidores a tornarse fríos o cínicos. No les dijo que respondieran al engaño con más engaño, ni que combatieran la maldad con más maldad. Los exhortó a mantenerse íntegros, a caminar en rectitud, a resguardar sus corazones de la corrupción. Una paloma no busca venganza, no conspira ni manipula, se desplaza con delicadeza, llevando paz a donde va. Jesús enseñó ese camino. Él enseñaba que, aunque sus discípulos debían andar con discernimiento, nunca debían perder la inocencia. Jamás debían volverse tan cautelosos que olvidaran la misericordia, ni tan perspicaces que dejaran de amar. No debían estar tan conscientes de la maldad que permitieran que ésta corrompiera sus propios corazones. Ser prudente como serpiente y puro como paloma implica vivir en el equilibrio entre la astucia y la transparencia. Significa comprender cuándo hablar y cuándo guardar silencio, reconocer el engaño sin caer en la paranoia, mantenerse firme en la verdad sin caer en la soberbia. Jesús encarnó este balance a la perfección. Conocía los planes de sus adversarios, pero no respondió con rencor. Entendía la verdadera condición del ser humano, pero aún así los amó. Fue traicionado, pero no permitió que la amargura lo dominara. El mundo está lleno de lobos y de ovejas descarriadas. Hay quienes simplemente desconocen la verdad. La sabiduría permite al creyente diferenciar entre ambos, saber cuándo confrontar y cuándo retirarse. Él no siempre respondió a las solicitudes según las expectativas de la gente. Cuando el joven rico se le acercó, Jesús lo miró con amor, pero no corrió tras él cuando decidió marcharse. Cuando la multitud lo buscó, tras ser saciada con pan, con la esperanza de recibir más alimento, no realizó otro milagro solo para complacerlos. En lugar de eso, los encaminó hacia la verdad. La compasión de Jesús siempre estuvo guiada por la voluntad del Padre. Existe un peligro cuando dejamos que las emociones humanas sean la única brújula de nuestras acciones. Los sentimientos son intensos, pero no siempre son acertados. Es posible entregarse tanto a los demás que uno termine exhausto, sin fuerzas para continuar. Es posible querer auxiliar a alguien solo para descubrir que esa persona se aprovecha de la bondad sin cambiar jamás. Es posible cargar con pesos que Dios nunca quiso que lleváramos. Por ello, la compasión debe estar dirigida por Dios, porque solo Él contempla la imagen completa. Hay momentos en los que el Señor nos llama a intervenir, a dar, a servir, pero también hay instantes en los que nos pide permitir que las consecuencias sigan su curso. El padre del hijo pródigo lo amaba profundamente, pero no salió tras él cuando decidió partir. No intentó evitar que su hijo enfrentara las dificultades derivadas de sus propias decisiones. Esperó, confiando en que Dios trabajaría en el corazón del muchacho y que, cuando éste recapacitara, regresaría verdaderamente transformado. Algunas personas sienten el llamado de ayudar a los demás hasta el punto de descuidar su propio bienestar. Se sienten culpables por establecer límites y se entregan sin reservas, hasta quedar completamente agotadas, creyendo que eso es lo que el amor demanda. Sin embargo, incluso Jesús se tomó tiempo para descansar.
Se apartaba de las multitudes para orar y renovarse. No se dejó llevar por las demandas de la gente, sino que fue guiado por el Padre. Sabía cuándo ofrecerse y cuándo apartarse. También hay una diferencia entre ayudar y permitir que alguien persista en su error. Algunas personas no buscan realmente un cambio, piden ayuda, pero no asumen responsabilidad. Quieren ser rescatadas, pero sin arrepentimiento. Reciben y reciben, pero nunca crecen. Cuando la compasión no está dirigida por Dios, puede convertirse en una actitud que fomenta la dependencia, prolongando el sufrimiento en lugar de permitir que la persona enfrente la realidad que la llevará a una transformación genuina. Jesús ayudó a quienes estaban dispuestos a recibir la verdad, pero no impuso el cambio sobre aquellos que la rechazaban. Dios nos llama a ser generosos, pero también nos llama a ser mayordomos sabios. Nos llama a amar, pero también a discernir. La compasión es poderosa cuando está alineada con su voluntad. Trae sanidad, restauración y verdadera ayuda. Pero cuando se desubica, puede agotar, engañar y desviar del verdadero propósito que Dios quiere cumplir. El acto de compasión más grande fue el sacrificio de Cristo en la cruz, pero aún así, Él no impuso la salvación a nadie, la ofreció libremente, y aquellos que decidieron recibirla fueron transformados para siempre. De la misma manera, los creyentes deben permitir que Dios guíe su compasión, dar cuando Él lo indique, retirarse cuando Él lo diga y confiar en que su sabiduría es mayor que el entendimiento humano. Dios nos llama a ser compasivos, pero también nos llama a ser sabios. La verdadera compasión no es solo una respuesta emocional, sino un llamado divino dirigido por su sabiduría y guiado por su espíritu. Jesús demostró la compasión perfecta, mostró misericordia a los quebrantados sin comprometer nunca la verdad. Él supo cuándo dar, cuándo sanar, cuándo intervenir y cuándo retroceder. No permitió que las demandas de la gente dictaran sus acciones. Se dejó guiar por la voluntad del Padre. Cuando la compasión está dirigida por Dios, conduce a una verdadera restauración y sanidad. Fortalece en lugar de agotar, edifica en lugar de fomentar la dependencia y refleja el corazón de Cristo. Pero cuando la compasión es impulsada solo por la emoción humana, puede llevar al agotamiento, a la manipulación y a prioridades equivocadas. Hay un tiempo para ayudar y un tiempo para dejar ir, un tiempo para dar y un tiempo para esperar, un tiempo para hablar y un tiempo para guardar silencio. Dios no nos llama a llevar cargas que Él nunca nos ha dado. Nos llama a descansar en Él, a buscar su sabiduría y a permitir que sea Él quien dirija nuestro amor y cuidado por los demás. Cuando la compasión está alineada con la voluntad de Dios, es poderosa, trae cambios reales, un impacto duradero y un significado eterno. Hemos sido llamados a amar como Él ama, a servir como Él sirve y a confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros. Queridos hermanos y hermanas, la enseñanza de hoy nos recuerda que el amor y la bondad son dones preciosos de Dios, pero deben estar guiados por su sabiduría. No se trata solo de dar sin medida, sino de discernir cuándo ayudar y cuándo confiar en el plan de Dios. Jesús nos dio el ejemplo perfecto. Amó, sirvió y sanó, pero también supo establecer límites y seguir la voluntad del Padre en todo momento. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Alguna vez han sentido que su bondad ha sido aprovechada? ¿Han experimentado la necesidad de poner límites, pero les ha resultado difícil? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Quiero saber su opinión y orar por ustedes. Si este mensaje les ha sido de bendición, no olviden darle me gusta y compartirlo con alguien que lo necesite. Suscríbanse al canal
y activen las notificaciones para recibir más mensajes que fortalezcan su fe. Si este video te ha aportado valor, suscríbete y comenta la palabra clave intacto para enviarte un saludo especial en el próximo video. Que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video.